Saludos mis hermanos del programa Sintonía Divina. Estamos hoy empezando nuestro programa número 147. En esta quinta semana de tiempo ordinario veremos con claridad muestras de la infinita misericordia de Jesús hacia los más sufrientes. Y estos ejemplos van a ir como preparación para la actitud que debemos ir desarrollando en el tiempo de espera de la próxima Pascua que vamos a celebrar, que es el tiempo de la Cuaresma. La convocatoria de esta semana es para remar más adentro, es decir, introducirnos en las profundidades del amplio, oscuro y profundo mar que es el mundo, reconociendo en primer lugar que somos pecadores, pero que tenemos que estar dispuestos para acompañar a Cristo en la pesca de hombres que quieren convertirse y seguirlo para trabajar en su reino. Detrás de estos portentosos milagros de sanación, veremos el rostro de Jesús, que nos muestra un rostro humano y misericordioso, y nos enseña con su ejemplo que debemos proteger, curar y ayudar a convertirse a nuestros hermanos que más lo necesitan. Empezamos así nuestro programa, Sintonía Divina. La gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores, que habían desembarcado, estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de la tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Respondió Simón y dijo: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas, hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él por la redada de peces que habían recogido, y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Mis hermanos, esta lectura nos muestra a Pedro, tantas veces Pedro, este hombre que quiso caminar por encima de las aguas y se hundió y clamó al Señor para que lo salve, porque todavía le faltaba fe. ¿Se acuerdan también que cuando algunos discípulos deciden dejar a Jesús, los discípulos creyeron de que estaba devariando al decir que tenían que comer su cuerpo y su carne y beber su sangre? Y muchos se fueron, dice la lectura, pero los 12 se quedaron. Y Jesús les preguntó: ¿ustedes también quieren irse? Y ahí fue donde Pedro le contestó, otra vez confesando su fe: ¿a dónde iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Otra vez el Señor anunció su pasión y muerte, y Pedro
trató de impedírselo y le dijo Jesús, apártate de mí, Satanás, apártate, retrocede, eres piedra de tropiezo. Y así, hay varios episodios en los que Pedro se hace presente contradictoriamente a veces, contraviniendo lo que dice el maestro y a veces aportando una confesión ejemplar. Ahora estamos leyendo la pesca milagrosa en el mar de Tiberíades, o también conocido como el mar de Galilea, ¿verdad? Y contra toda lógica, Señor, no hemos pescado nada, decepcionado. Hemos estado toda la noche echando las redes. Jesús les pide, echen las redes. Fíjate cómo esa orden va a cambiar la vida de estos hombres. Es aquí donde se da el llamado a Pedro y a sus compañeros para ser pescadores de hombres. Después de haber estado bregando toda la noche y no haber recogido nada, Pedro confiesa de manera tácita su fe. Señor, por tu palabra, solo porque tú lo dices, echaré las redes. Qué hermosa frase, ¿verdad? Te invito a repetirla. Solo porque tú lo dices, Señor, solo porque está en tu palabra. Y le dice Pedro, al ver que obra el milagro de la pesca milagrosa, Señor, ten piedad de mí porque soy solo un pecador. Entonces Jesús le dice a Simón y a todos los discípulos que estaban un poco azorados, un poco avergonzados, un poco atemorizados, les dijo, calma, calma mis amigos, no teman, porque desde ahora serán pescadores de hombres. Estaba allí también Santiago y Juan, los hermanos, ¿verdad? Los hijos de Zebedeo, llenos de estupor, dice la lectura. Pero qué hermosa esta parte, me emociona mucho, cuando dice, ellos llevaron las barcas a tierra, es decir, todo el producto de la pesca que el Señor les había prometido y que les había dicho y que les había ordenado, y al final las redes estaban por reventar. Todo eso lo llevaron a tierra. Es decir, después de haber recogido muchos hombres, muchos convertidos, los ofrecen a Dios para que en el camino vayan generándose más ingresos a las redes de esta pesca apostólica y puedan ser felices y satisfechos en estas pescas que los hijos de Dios, los compañeros de Jesús, lanzan con bastante esperanza para poder captar gente que quiere convertirse. Y dice, llevaron a tierra todo, las barcas, las redes, todo, y allí mismo, dejándolo todo, le siguieron. Le siguieron. Es decir, es una convocatoria a volverse pescadores de hombres y el producto de la pesca, ofrecerla a Dios y dejarlo todo y seguir a Cristo. Esta es la pesca milagrosa, episodio que leemos en este quinto domingo de tiempo ordinario, y eso es también lo que nos ocurrirá a nosotros cuando recibimos el llamado, pero acudimos al llamado y nos ponemos con generosidad al servicio de Cristo. Te invito a que solo digas, Señor, solo porque tú lo dices echaré las redes, porque está en tu palabra y Él hará obras muy grandes en ti, en mí, en nosotros, porque lo estamos acogiendo en la barca de nuestra vida, le estamos dando la posibilidad de que nos permita entrar a un nuevo mar y nos dará muchas sorpresas. Justamente hoy en la iglesia de nuestros tiempos, Él nos invita a salir a mar abierto, a mar adentro, para ser testigos de la gran misericordia de Dios, pero a partir de una nueva existencia que apunta
su proa hacia Dios y ya no hacia nosotros mismos. Esta pesca es para Dios. Salimos a pescar hombres para Dios. Comentando esta lectura, el Santo Padre nos dice que para echar nuevamente las redes al mar, es necesario que tú y yo dejemos la orilla de nuestras desilusiones, de nuestro inmovilismo y de nuestra comodidad, de nuestra zona de comodidad, y empezar a tomar distancia de una actitud que no es verdaderamente cristiana, esa tristeza, esa nostalgia dulzona y o de ese cinismo irónico, que ambas actitudes a veces nos asaltan por las dificultades que nos arredran, pero es necesario dejarlas para pasar del derrotismo a la fe. Como acabamos de leer, que hizo Simón Pedro y sus compañeros. Continuamos. Terminada la travesía, Jesús y sus discípulos llegaron a Genesaret y atracaron. Apenas desembarcados, lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaba a los enfermos en camillas. En los pueblos, ciudades o aldeas donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos la orla de su manto, y los que lo tocaban se curaban. Esta lectura de las curaciones en Genesaret, todavía alrededor del lago, es como la continuación de la lectura anterior, ¿verdad? Me hace acordar a la hemorroísa que leíamos la semana pasada, ¿recuerdan? Con cuánta fe ella se acerca al Señor y toca su manto. Y esto nos narra algo parecido, que mucha gente se acercaba a él, le llevaban enfermos y hasta se conformaban con tocar la punta de su manto, y cuando lo tocaban quedaban curados. ¿Cuántas veces nos acercamos al anda del Señor de los Milagros tan tradicional de nuestro país, ¿no? La fe que se ha difundido a todo el mundo, casi, donde mucha gente se acerca con fe a tocar el anda. No están tocando lo material, no estamos cometiendo idolatría como a veces nos acusan. Estamos manifestando que el poder de Dios es infinito, como esta mujer fenicia que no pensaba que la divinidad era la orla del manto, ¿verdad? Era la orla del manto del Señor. Igualmente nosotros tocamos la imagen del Señor. No es una imagen cualquiera, no es un ídolo, es la imagen de nuestro Señor crucificado. Ese es el Señor de los milagros, que luego por la fe nos vamos a curar, no por tocar la imagen, sino por la fe, como le dijo Jesús a la mujer hemorroísa, como leíamos la semana pasada. Fíjate, al inicio de la vida pública Jesús acompaña la prédica de la Buena Nueva con muchas curaciones de enfermos, como acabamos de leer. Por eso acuden muchos de ellos a escuchar, ojo, fíjense lo que dice, a escuchar su palabra, ¿no? Y para que cure a los enfermos. Esto me hace acordar al sacramento de la Eucaristía. La Eucaristía no está compuesta solamente por la comunión. La Eucaristía es todo un acto único que tiene dos partes, que es la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Ambas, la palabra se hizo carne y esa carne es la que vamos a ir a comer en la comunión. Ese vino es el que vamos a beber. Esa misa que nosotros vamos es la que nos está dando justamente el mismo escenario homólogo al que estamos viendo, que la gente lo seguía para escuchar su palabra y recibir una curación.
Ahora tú me dirás, oye, no, pero qué curación, si yo solamente voy a la misa, escucho la palabra, pero no he ido a buscar una curación. Continuemos con nuestra reflexión. Fíjate, en nuestro programa Sintonía Divina hemos recordado muchas veces que Jesús no solamente busca la curación de las dolencias físicas. Por eso te quiero hacer acordar lo que pasa, lo que ocurre en las misas. ¿Sabes lo que pasa cuando tú comulgas? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que cree en mí, todo aquel que coma de mi cuerpo y beba de mi sangre, no morirá, sino que tendrá la vida eterna y vida en abundancia, etcétera, etcétera. O sea, si tú te pones a reflexionar, te darás cuenta del profundo significado de nuestra Eucaristía. Y la fortaleza de esta idea es que el sacramento de la Eucaristía tiene una base bíblica que estamos ahora leyendo. En este escenario, a orillas de Genesaret, la gente escuchaba la palabra y buscaba curación. Nosotros vamos a misa a escuchar la palabra y a buscar la curación de nuestra alma, de nuestro espíritu, para poder obtener la vida eterna. ¿No es cierto? Esa es la condición. Creer en el Evangelio, escuchar el Evangelio, creer el Evangelio, porque el núcleo de la palabra es el reino de Dios. Y luego, cuando comulgamos, nos estamos curando, estamos dándole a nuestra alma la posibilidad de tener vida para siempre y vida en abundancia, porque así el Señor lo ha instituido. No solamente en el Jueves Santo, porque en toda su vida pública Él fue preparando ese momento en que instituyó el sacramento de la comunión y nos dijo, nos ordenó, hagan esto en conmemoración mía. Eso es lo que nosotros hacemos en la Eucaristía. Recordamos el sacrificio, la entrega del cuerpo y la sangre de Cristo y la traemos a nuestros días para poder manifestar que Jesucristo está con nosotros tal como Él nos lo prometió. Yo estaré con ustedes hasta el final de los días. Por eso te invito a que proclamemos a Dios como nuestro Padre y a Jesús como nuestro Rey y Señor de nuestras vidas. Dejemos que Él reine sobre todo, como vamos a ver en las siguientes lecturas del martes y miércoles, que reine en nuestros corazones, porque allí en nuestros corazones Él habita. Esa es su morada. Dejar que Él sea quien guíe nuestros pasos. Miremos, sintamos, pensemos y actuemos como Jesús. Palpite en nuestro corazón al mismo ritmo que el corazón de Jesús. Esta semana vamos a ver escenas de misericordia, de cómo el corazón de Jesús se aceleraba por la compasión, por la misericordia, por el sufrimiento de los demás. Escucha las lecturas de esta semana porque procurarán para nuestra vida una transformación de verdad. Nos hará vivir no solamente una vida mejor, no es para vivir una vida mejor, aunque viviendo al ritmo de la palabra de Dios, viviremos una vida mejor, eso está descartado de todas maneras, sino que además seremos profundamente felices y seremos felices para siempre. Continuamos. Se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí.
El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió, anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero vosotros decís, si uno le dice al padre o a la madre, los bienes con que podré ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís. Y hacéis otras muchas cosas semejantes. Llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo, escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que les explicara la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros seguís sin entender? ¿No comprendéis? Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre, y se echa en la letrina. Con esto declaraba puros todos los alimentos. Y siguió. Lo que sale de dentro del hombre, eso sí hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Si hemos escuchado bien, esta lectura del martes, para empezar, nos habla de una auténtica moralidad cristiana que podemos leer y escribir y disertar, pero es bien fácil, ¿eh? Se trata de la pureza del corazón. Por eso hablamos en esta semana de la conversión y de la sanación de las enfermedades. La misericordia de Dios curaba a los enfermos, sí, pero también nos cura a nosotros, a ti y a mí, de nuestras enfermedades mortales, que son los pecados. Por eso aquí confronta a la legalidad fariseica de lavarse las manos como lo hacen los cirujanos a la hora de operar, ¿no? Los fariseos se restregaban, nos dice la lectura, de una manera escrupulosísima, manos, brazos, para poder sentarse a comer. Pero Jesús acá nos dice, oye, no me importa tanto la pureza legalista, me importa más lo que está dentro de tu corazón. Y en tu corazón no debe estar solamente la letra de la ley, sino también la, la gente, las personas, el prójimo. A veces nos convertimos en jueces de lo que es lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, porque nos quedamos solamente viendo lo exterior de los demás. Somos incapaces de ponernos en la piel de la otra persona, por ejemplo, cuando prejuzgamos, cuando ridiculizamos, cuando encasillamos o cuando somos despectivos con otras personas. A veces queremos ganar nuestras pequeñas guerras, ¿no? Y actuamos a partir del juzgamiento, del comportamiento de los demás, a partir de lo que para nosotros es lo correcto. Dejamos de ver la profundidad de la otra persona. Por ejemplo, dice el Señor, dar limosna de adentro para que puedas tener todo limpio. Es decir, dar desde el corazón. Es decir, no dar solo cosas. Por ejemplo, da de tu tiempo,
dar de tus conocimientos, compartir lo que eres, también lo que tienes, por supuesto, pero hay que rescatar el valor de la persona, es decir, que la persona sea digna de ser amada a pesar de lo que es, a pesar de sus pecados, a pesar de sus miserias, y empezaremos a mirar de manera limpia a los demás, más allá de nuestros prejuicios o de nuestros moldes legalistas. Esta lectura nos invita a crecer desde adentro hacia afuera y no al revés, porque nada de lo que viene de afuera nos va a hacer crecer, o nada de lo que viene de afuera nos va a dañar. Se creía, y hasta ahora se cree, de que la carne de cerdo no se puede comer o no se puede comer la carne de los animales que tienen el casco partido en dos. Y esto es ritualismo puro, porque nuestros juicios son reacciones rápidas ante los demás. Y creemos que no podemos comer, introducirnos al organismo algunos alimentos porque no son puros. O sea, tenemos una variedad todavía de prejuicios, de supersticiones. Pero fíjate, todo viene de la mano de Dios, todo ha sido fruto de la misma creación. Es lo que dice el Señor. No es una clase de higiene o antihigiene si me lavo o no las manos para comer. No es eso. Lo que quiere decir el Señor es que nuestro crecimiento sea desde adentro hacia afuera y no al revés, porque lo que precede del corazón, lo que precede del interior humano, eso es lo que importa. Y aquí el Señor nos sorprende, creo que nos sorprende dándonos una lista de todo aquello que nos hace impuros, ¿no? Las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la maldad, la avaricia, el engaño, la deshonestidad, la envidia, la difamación, el orgullo, etcétera. Todas estas cosas malas, dice, proceden y manchan al hombre. Las cosas que están adentro, no las cosas que vienen de fuera. Esas cosas no te van a hacer nada porque tú las comes y luego las excretas en la letrina. Mira qué claro es el Señor, una clase de biología. ¿De biología? Sí. Y de moralidad. La moralidad van a ser los valores que salen de adentro del corazón o los antivalores. El mal quiere ocupar nuestro corazón, pero si tú pones a Jesús ahí adentro, el mal no va a entrar, no va a socavar el mal nuestro interior, porque allí dejará una huella profunda y producirá estos malos actos que estamos leyendo, ¿no? Por eso urge la conversión, pero una conversión sincera de corazón, porque leeremos en alguna otra oportunidad que dice el Señor, tu boca hablará de lo que está lleno tu corazón. Por eso, mis hermanos, los invito a confiar en la gracia de Dios para limpiar nuestros corazones en este año jubilar, en donde tenemos la oportunidad de gozar de las indulgencias plenarias. Lo hemos dicho ya, recurre a la página del Vaticano en donde están las características, los requisitos para poder acogerte a este año de indulgencias. Depende de nuestra voluntad. Primero, escuchar la palabra y luego seguir el plan divino y no seguir pues aquello que es apariencia, exterioridad, el culto a la propia imagen, etc. No debemos postergar la fe que tenemos en Dios a causa de nuestros intereses. No debemos aplastar a los demás. No debemos caer en la vanidad, en la soberbia, en el orgullo, etc. Ojo, nos pasa frecuentemente en este mundo moderno que nos dejamos apantallar, nos dejamos obsesionar con las apariencias, con las cosas materiales, con las posesiones. No debemos hacerlo, porque si no, dejaríamos de ser sal y luz para los demás. Jesús fue a la región de Tiro.
Entró en una casa procurando pasar desapercibido, pero no logró ocultarse. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era pagana, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo: deja que se sacien primero los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella replicó: Señor, pero también los perros, debajo de la mesa, comen las migajas que tiran los niños. Él le contestó: anda, vete, que por eso que me has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa, se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. El Señor sigue recorriendo muchas ciudades, pero en este caso, al igual que nos lo cuenta Mateo en el capítulo 15, Marcos en el capítulo 7 nos narra un encuentro muy afortunado para nuestro provecho de una mujer fenicia de Siria, considerada pagana, ¿no? Nos recuerda que el Señor, luego de la multiplicación de los panes que leeremos el día sábado de esta semana, el pueblo quería proclamarlo rey, y allí empezó la persecución política y tuvo que marcharse de Judea y de las regiones de Genezaret, que hace unos minutos comentábamos en las lecturas anteriores, y tiene que retirarse a una zona de frontera con Asia, a la región de Tiro, para ponerse a salvo, y estaba rodeado de sirios y fenicios que eran considerados paganos porque no habían recibido la revelación de la antigua alianza. Y se da este episodio portentoso, maravilloso, milagroso, de la curación de una niña que estaba endemoniada, que era hija de una mujer cananea. Mateo y Marcos, como acabamos de decir, nos narran este episodio con bastante dramatismo. Nos dicen que esta mujer implora a Jesús y le dice: Señor, hijo de David, ten compasión de mí, mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Fíjate, Señor, hijo de David, o sea, se rinde y se humilla y se tira al piso para poder pedirle a Jesús un milagro, una curación. Y Jesús le contesta, no en serio, sino le contesta un poco irónicamente para que los discípulos que estaban alrededor escuchen. ¿Qué le contesta? Le contesta con un refrán, con un dicho que se empleaba mucho en esos tiempos, ¿no? ¿No? Decían los judíos: deja que primero coman los hijos, porque ellos eran los hijos de Dios. No está bien quitarles a los hijos de Dios el pan para echárselo a los perritos. Los perritos eran los paganos. Mateo explica muy claramente que Jesús no le contestó mal, ¿no? Pero no le contestó porque no había sido enviado por su padre, sino solo para las ovejas descarriadas de la casa de Israel, dice la lectura de Mateo. Pero Mateo y Marcos nos dicen que la mujer fenicia le contesta muy ocurrentemente: sí, señor, tienes razón, pero también es cierto que los perritos estamos debajo de la mesa para comer las migajas que tiran los niños. Todas estas palabras quizás son un poco difíciles de comprender, pero Jesús, fíjate, lo que quiso hacer es que él demostrar, ¿no?, que él tenía compasión hacia los pobres, hacia los que estaban sufriendo. No, la actitud de Jesús podría parecernos un poquito dura, ¿no?, que no la atendió en primer lugar, pero no es despectiva como aparentemente esta respuesta se nos puede sugerir, ¿no? Sino es una frase para leccionar a los discípulos que estaban alrededor y
que puedan percatarse que Jesús, uno, sintió compasión y brindaba atención a los más pobres. Este era un refrán ortodoxo y muy exigente, ¿no? No puedo tirarle el pan a los perritos. Por supuesto, esta era una manera discriminatoria que Jesús no quería aplicar, ¿no? Pero fíjate cómo le contesta esta señora, de una manera muy inteligente, no se quedó atrás. Le dijo que los perritos a veces comen las migajas que caen debajo de la mesa. ¿Por qué? Porque confiaba en Jesús. Vemos cómo ella convence con estas palabras a Jesús, le demuestra una fe, le da una respuesta de fe de una pagana, considerada pagana. Tenía fe en Jesús, pero también tenía mucho amor y mucha caridad por su hijo, ¿verdad? Ella, al decir que los perritos comen debajo de la mesa lo que tiran los niños, está reconociendo que su pueblo iba a tientas porque no tenía una divinidad, no tenía seguimiento al Dios creador. ¿Cómo le gustó a Jesús esa actitud? Mateo nos dice que Jesús se maravilla y le sonríe y le dice, qué grande es tu fe. No he encontrado fe tan grande en Israel como la de esta mujer fenicia. Y a causa de lo que has dicho, nos dice Mateo y Marcos también, a causa de lo que has dicho, anda, el demonio en este momento ya ha salido de tu hijo. Aquí es donde yo quiero parar un ratito para enseñarte lo que Jesús nos muestra como el ecumenismo. En este momento se abren todas las fronteras porque todos los seres humanos somos hijos de Dios y Dios tiene un plan bondadoso de salvación, para decirlo en términos modernos, de salvación global para todos, siempre que haya una fe verdadera y tengamos esa necesidad o ese hambre de Dios. Por lo tanto, la fe no es atribución, propiedad, titularidad de nadie en exclusiva. No, la fe es una gracia que, si encuentra corazones bien dispuestos, producirá obras maravillosas que nos harán tener gestos concordantes con esa fe. Otra cosa, ¿cuál es la fe verdadera? ¿Cuál es la religión verdadera? Obviamente la religión cristiana, porque Dios es revelación a través de su palabra, se revela al hombre, a través de su palabra, conversa con el hombre y envía a su Hijo único para que nos salve. Pero la fe es respetable. La fe de cada quien es respetable, porque esa fe estará marcada por nuestra propia experiencia, a veces por heridas muy profundas o los dolores que debemos poner al pie de nuestro Señor, rogándole que nos sane, que nos ayude para darle sentido de fe y de creencia en verdad a nuestra vida. ¿Cuál es la fe verdadera? La de esta mujer cananea, por ejemplo, que con mucha inteligencia, con mucha audacia, con gran amor maternal, mostró esperanza en Jesús. Sabía que Él la podía curar. Y ante todo, madre, no miró límites para pedir. Y Jesús no miró límites para poderle dar lo que ella pedía. La misión de Jesús tuvo límites geográficos. No, en esta lectura lo estamos viendo. Está probando la fe de esta mujer pagana. Por eso la bondad de Jesús no se opone a los límites geográficos, al contrario, traspasa la geografía de los países, las creencias y las culturas. Mucho cuidado. Ya lo hemos dicho en un programa anterior, porque hemos constatado
que hay paganos, hay gente que consideramos pagana, que tienen tan buen corazón que hasta parecen creyentes. Y hay creyentes que se comportan como paganos. Mis hermanos, solo Dios sabe lo que tú y yo tenemos en nuestro corazón y sabe muy bien quiénes se lo han consagrado. Jesús se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Le presentan un sordo que además hablaba con dificultad y le ruegan imponga la mano sobre él. Él, apartándole de la gente a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Y levantando los ojos al cielo, dio un gemido y le dijo, Efetá, que quiere decir, ábrete. Se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Jesús les mandó que a nadie se lo contaran, pero cuanto más lo prohibía, tanto más ellos lo publicaban. Y se maravillaban sobremanera y decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Qué emocionante esta lectura de la curación del sordomudo. Eh, Estamos leyendo cómo Jesús tuvo que escaparse y se fue a la región de Tiro, ahora ya está de regreso a Galilea, y después de recorrer esos territorios paganos, haciendo milagros y predicando, en el camino hacia Galilea, se manifiesta y se da a conocer que es un Dios para todos, es un Dios universal. Y esta curación del sordomudo es bien importante para ti y para mí. Efetá, ábrete. Y también escuchamos algo que dice, todo lo ha hecho bien, porque hace oír a los sordos y hace hablar a los mudos. Fíjate, toda la vida hemos dicho en este programa, los milagros no son una muestra de espectacularidad de un Dios todopoderoso. En parte sí, pero este es un acto de íntima caridad que nos muestra el amor de Jesús, como de esta manera casi mágica, ¿no? Mezclando la saliva con la lengua o imponiendo las manos. Es una cosa sumamente sorprendente. Pero yo te quiero animar a que pienses que Jesús al más sordo le otorga la capacidad de oír el Evangelio, oír la buena noticia. Al más pecador le otorga la gracia de encontrarlo y transmitirle su amor, su perdón y su fe. Una vez que tú has recibido ese don de recuperar la audición y la voz, puedes proyectar el Evangelio efectivamente sobre las personas que tienes a tu alrededor. ¿Escuchaste bien? Claro que sí. Cristo quiere no solo que oigamos y escuchemos su mensaje. Oírlo es la impresión de nuestros oídos. Escuchar es que lo interioricemos y que lo hagamos nuestro para actuar. Porque la fe sin obras es una fe muerta, es una fe que no salva. Se requiere la obra. Mateo 25. Tuve hambre y me diste de comer. ¿Cómo te vas a salvar con fe y no vas a dar de comer al hambriento, de beber al sediento, visitar al que está preso, al que está enfermo, etcétera? ¿Escuchaste bien? FK. ¿Cómo no oír el mensaje del amor? ¿Cómo quedarnos nosotros con el mensaje del amor y no difundirlo? Leemos también que Jesús ordenó que no se lo dijeran a nadie.
Pero como somos de desobedientes, cuanto más se nos manda, cuanto más se nos insiste, más, dice la lectura, que más proclamaron la noticia de la curación. ¿Estamos sordos todavía? ¿Escuchamos la palabra y no la cumplimos? ¿Estamos mudos, acaso, porque no la proclamamos? ¡Efetá! El Señor nos ordena y nosotros debemos obedecerle. Cuando Él nos diga, proclamad el Evangelio, id por el mundo y proclamad el Evangelio. Por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Siento compasión de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos: ¿Y de dónde se puede sacar pan aquí, en despoblado, para saciar a tantos? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo y, tomando los 7 panes, dijo la acción de gracias. Los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces, y Jesús pronunció sobre ellos la bendición, y mandó que los sirviera también. La gente comió hasta quedar saciada, y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4,000, y los despidió. Y enseguida montó en la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. ¿Cómo dar de comer a 4,000 personas? Nuestro Señor es todopoderoso, pero no por el milagro de dar de comer a 4,000 personas, con solamente 7 peces. Hay una palabra importante que hemos repetido mucho en esta semana: la compasión. Y la compasión es una palabra que proviene de un término en latín, ¿no? Cum pasio, que significa sufrir con o sufrir junto al otro, ¿no? Con pasión. El Evangelio es para que tú y yo no solamente seamos empáticos con el sufrimiento de otra persona, sino que debemos actuar. ¿Oíste, Efetá? ¿Oíste? La caridad es acción, la fe, la esperanza y la caridad, virtudes teologales. San Pablo nos lo dice. Vamos con la caridad. La caridad es fruto de la compasión. La compasión sola no puede existir, no es contemplativa. La caridad es la compasión en acción. Es la capacidad de poder ver el dolor de otra persona, de sentir ese dolor como si fuera propio y que no se queda solo en emoción o en un sentimentalismo puro. No, hay que implicarse en esa situación. Hay que acercarse a los que sufren y complicarnos la vida, demorarnos un poquito, no llegar tan puntuales, porque la puntualidad es importante, pero no es lo más importante. Hay que complicarnos, comprarnos la pelea, como dice el Papa Francisco, el Santo Padre. Quien confiesa a Jesús sabe que en la vida uno no puede acomodarse en el bienestar, en el confort, en la comodidad, no, sino que tiene que correr el riesgo e ir mar adentro, como lo decíamos en la lectura del domingo. Sí, tienes que meterte en la piel de la otra persona, hacer todo lo posible para reducir su sufrimiento. La misericordia es el fruto de la compasión y Jesús es movido por una santa misericordia, por la compasión, y ya estamos viendo cómo actúa con el sordomudo,
con la hija de la mujer fenicia, con todas las personas que se le acercaban a, a oír su palabra y a buscar curación. Pero fíjate, ¿cuál es el esquema? Primero ama y luego sana y rescata, cura. ¿Recuerdas cuando resucitó a Lázaro? Claro, primero llora ante el cuerpo de Lázaro, que ya estaba enterrado 3 días, y luego lo resucita. El proceso es, primero siente compasión, tanta compasión que hasta Jesús lloró, y luego multiplica, resucita, exorciza, convierte, hace oír, hace hablar, y ahora esta semana lo hemos visto nítidamente. Es por eso que Jesús se hace hombre, no para hacer milagros solamente, sino para mostrarnos la misericordia infinita del Padre, que es fruto del gran amor de Dios y por el que nos envía a su Hijo. Por eso tú y yo estamos llamados, escucha bien, a vivir vidas, a vivir nuestras vidas dentro del ministerio de Jesús, en el contexto del ministerio de Jesús, que es un ministerio de compasión y de curación. Hacemos nuestra oración final pidiendo a nuestro amado Padre del Cielo, en el nombre de su Hijo Jesucristo, que es nuestro Salvador y que nos ha dicho, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirán las puertas. Te adoramos, Señor, te glorificamos, te bendecimos. Agradecemos tu compasión, tu misericordia. Y en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, hacemos una oración de intercesión para que todos nuestros hermanos que en este momento están enfermos encuentren realmente la sanación de su espíritu, la esperanza de la curación. Dios Padre Todopoderoso, pedimos la salud de nuestros hermanos enfermos, de sus dolencias físicas y espirituales. Sabemos que ellos están en manos de muy buenos profesionales, pueden estar en manos de muy buenos profesionales, pero Señor, su salud, su vida está en tus santas manos. Cuida a nuestros hermanos que se encuentran atrapados por las adicciones a la droga, a la dependencia de sustancias y que han perdido su dignidad y han perdido el camino, el plan de salvación que tú tienes para ellos. Míralos con misericordia, Señor, y que puedan encontrar el camino de la recuperación de la salud corporal, de su dignidad y de su salud espiritual. Te pedimos que nos ayudes a comprender y cargar con nuestra cruz, a pesar de cualquier enfermedad, dolencia, adicción o dependencia. Que nos ayudes a entender que podemos y debemos llevar esta cruz, pero también te pedimos tu maravillosa, portentosa y milagrosa intercesión para que pueda haber salud en nuestros hermanos enfermos. Especialmente ten compasión de nuestros hermanos que tienen la enfermedad del cáncer. Bendícelos, Señor, que recuperen la esperanza en ti, que alivies sus sufrimientos. Mi amado Señor y mi Dios, pedimos tu misericordia. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este programa de Sintonía Divina, y desde el canal Sintonía TV los invitamos a seguir el próximo programa con la bendición de nuestro Señor y la maravillosa compañía de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Un abrazo para todos, que Dios les bendiga.